Ahí parece que sí. Ahora sí está grabando. ¿Cómo? A mí todavía no me dice nada. Dice, la ver. grabación se ha iniciado. Esta reunión se está grabando. Entonces, ahora Desde sí. hace rato que se está Ahora grabando. sí, Bueno, gracias, yo la Ricardo, edito gracias. Sí, no, yo la edito después Oye, de... entonces habíamos Sí, tienen que ingresar aquí. entrado a la reunión incorrecta. Pero esta yo no sé quién inició la grabación, pero no importa, yo después la descargo y la edito y la hago que se inicie de aquí en adelante. ¿Cómo yo? Pero Bueno, yo inicié la grabación, Ricardo. genial, ya, bueno, me Ajá. alegro mucho, espero disfruten Ya. esta reunión, nos vemos. Bueno, gracias. Oh, bueno, nunca me había pasado esto y fue por entrar al... Bueno, ya no sé qué pasó, finalmente no entiendo. Vamos a compartir escritorio y nos vamos acá. Oh, no sé si comenzar o no con esta. Tengo... Toda esta interrupción me confundió un poco. Bueno, intentemos por aquí, a ver. Siempre hay que intentar comenzar por algún lado. Vamos. ¿Dónde? Es que se me corrieron aquí. Vamos a poner esta barrita acá. Listo. Ahí. En estas sesiones vamos a conversar un poco de este concepto de sistemas que manejamos en la actualidad, pero que tampoco es, bueno, no es ni tan reciente ni tan antiguo. Eh, las bases son realmente bastante antiguas y en eso quiero un poco conversarles, como para ubicarnos, ¿no? Pero, sin embargo, el concepto de ecosistemas, por ejemplo, ese es muy reciente, todavía ni siquiera tiene 100 años, de 1937, o la palabra misma, pero el concepto ya venía un poco antes de algunos investigadores alemanes que hablaban de sistema natural. Eh, pero ese paso, no solo hablando de ecosistemas, ese paso eh, que es como, se parecería a la frase de cuando el hombre llegó a la luna, se parecería un poco un gran salto para la humanidad, porque ese paso del concepto de máquina, ¿cierto? De algo que funciona con un mecanismo, al concepto de sistemas, ese paso global, ese paso más entendido universalmente, ese no lo dimos ni siquiera cuando empezó a usarse el término ecosistema. Fue bastante lento eh, y creo que hoy día ya se entiende. ¿Ah? Creo que hoy día ya se entiende. Eh, pero, pero hasta hace muy poco eh, hay personas que siguen esperando, me dice aquí la presentación. ¿Lo revisamos? ¿Eso por qué será? Pero yo no tengo idea dónde mirar la sala de espera. A ver. Aquí. No sé dónde está la sala de espera. Tranquilo, profe, cuando vaya entrando gente, nosotros mismos lo admitimos. ¿Sí? Ah, Sí, ok. no se preocupe. Ya. Ya porque sí, debería estar. Ok, perfecto. Volvamos entonces. Ahí, están viendo, ¿no? Ahí. Sí, ¿Se ve la se ve, presentación? profe. Ya, muy bien.
Así que brevemente, porque si no se nos va mucho rato, vamos a hacer primero esta breve pasada por la historia. Mire, en este diagrama, que es ya obviamente un diagrama más contemporáneo, tiene, tiene hartos años, ¿cuánto debe tener? Como 50 años ya, pero, pero es ya algo más contemporáneo, pero aquí se representa, ¿cierto? Está puesto en un libro, ¿cierto? No es lo antiguo, pero ¿qué es lo que está representando este diagrama? Está representando el antiguo y famoso dispositivo de Ctesibios, que podría ser una de las referencias más antiguas a algo que imaginó el hombre que funciona de manera regulada, ¿cierto? Y ahí está lo que Ctesibios imaginó, ¿cierto? Un dispositivo, yo creo que él no estaba pensando en el mayor uso que actualmente tiene, que es ¿cierto? En el excusado, en el toilet de cualquier baño. Eh, Ese es uno de los, yo creo que el mayor uso, si lo miramos en términos de números. Sin embargo, se usa, por supuesto, mucho en acumulación de estanques y cosas por el estilo. Pero Ctesibios imaginó una conducción, una tubería que lleva agua a un depósito y que tiene acá un flotador. Y que por lo tanto, cuanto más sube el agua en el depósito, más va a ir obturando, ¿cierto? Se me fue el mouse, ahí está, va a ir obturando esto hasta el momento en que ya suba demasiado, debería cortar el flujo. Y eso, ¿cierto? Puede ser vaciado por esta otra tubería. Esto es lo que imaginó Ctesibios. Ya me olvidé por ahí el año, pero eh, es leve, pocos años, ahí tengo la duda, si es pocos años antes de Cristo o pocos años después de Cristo, pero es por ahí, o sea, andamos como por 2000 años esta cosa, como el primer dispositivo que al menos podemos citar que tiene regulación. Miren, acá hay otra cosa muy antigua. En la antigüedad ustedes saben que se utilizaban mucho las lámparas de aceite, ¿m? ¿Cierto? Una lámpara que tenía un mechero y contenía aceite, usualmente aceite de oliva, y entonces ustedes pueden prender esa mecha y se mantiene iluminando. Era la forma de iluminación nocturna, ¿cierto? El problema es que dependía de cuánto era el contenido del depósito. Entonces, Filo inventa este dispositivo eh, que permite que se realimente la lámpara. Pero, pero en este caso no es un sistema tan autorregulado o regulado, o sea, basta decir regulado, como el de Ctesibios, ¿ah? Pero aquí tenemos ejemplos de intentos por una reflexión más sistémica. Aquí hay otro que, este sí que es fascinante, es sumamente ingenioso, ¿cierto? Un sifón, ¿conocen un sifón? ¿Mm? No sé si en riego usaron el cálculo hidráulico de un sifón. Ahí está, ¿ven? Un sifón. Un sifón que, como cualquier sifón, el flujo de salida de este depósito eh, ¿sí? Está en función de la diferencia de altura que tenga la entrada con la salida. ¿Mm? Suponiendo que está lleno de líquido, ¿cierto? Nosotros decimos está cebado. ¿Ah? Bueno, eh, este dispositivo también lo usamos cuando nos quedamos
sin benzina y tenemos que sacarle benzina a otro auto, ¿se han fijado? Bueno, pero ¿qué ocurre? Si la diferencia de altura es poca, el flujo es poco. Entonces, este invento, ¿qué es lo que hace? ¿Ah? Aquí está la velocidad raíz de 2GH, ¿se acuerdan de eso? Mantiene una altura constante. ¿Cómo lo hace? Haciendo que el sifón tiene un flotador, entonces se mantiene altura variable, ¿sí? ¿Sí? Se regula manteniéndose a la misma diferencia de altura, por medio de estar conectado no sé, por algún flotador que podría ser algo antiguo, que podría servir, hoy día puede ser un flotador plástico, ¿cierto? Pero en la antigüedad que podrían haber usado, mm, eh, el corcho creo que habría sido un buen material como para flotador, ¿cierto? Madera de balsa, no sé. Bueno, ahí está, otro invento muy antiguo. ¿Mm? Pero realmente dispositivos más sofisticados no aparecen sino hasta como en la Edad Media. O sea, a ver, lo que en la historia occidental llamamos Edad Media, porque aquí estamos viendo unos dispositivos cierto, del Oriente Medio, donde había, había un señor, era, cierto, un ingeniero hidráulico, diríamos hoy día, brillante, brillante. Entonces, en esa época, al igual que como ustedes saben, la historia de Leonardo da Vinci, dependían mucho de quiénes financiaban, ahí no había postulación a proyectos, no había nada de eso. ¿Quiénes financiaban? Bueno, gobernantes, señores acaudalados que tomaban esto como una entretención, ¿ah? Entonces, fíjense que este inventor, lo que aquí está desarrollando, a la derecha está transcrito a un dibujo más reciente, pero el original está a la izquierda, ¿se fijan? Eh, él lo que hace, pero una cantidad de dispositivos hidráulicos que entretenían al gobernante y su corte. ¿Ah? Y entre ese montón de inventos, este pudo haber pertenecido, yo no sé bien, pudo haber pertenecido, haber sido parte de algún tipo de reloj hidráulico, porque también inventó muchos relojes hidráulicos. ¿Ve? Este se llamaba Al-Yazari, y aquí tiene un dispositivo hidráulico que en el fondo va a estar relacionado con un elemento mecánico. Entonces, cuando el nivel de este depósito baja o sube, estas poleas también pueden subir y bajar. Entonces, por ahí iban las maneras de transformar un flujo hidráulico en un movimiento mecánico. Era muy listo el hombre, miren. Y ahí tienen una cantidad de cosas. eh, lo que no tengo el año, pero es lo que hoy día llamaríamos la Edad Media. Y aquí estoy en un museo, miren, donde en este museo lo que se ha hecho es eh, eh, materializar, revivir uno de esos relojes hidráulicos. Ujú. Y acá tiene un péndulo luminoso para que sea atractivo, nomás no tiene, no representa esto como lo hace moderno, algo así, digamos, pero básicamente es el mismo dispositivo de hace cientos de años. Y aquí está marcando la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Las 10 con una cantidad de minutos. ¿Ve? Y es un reloj hidráulico, ¿ah? De hace cientos de años. Tenía un video donde eso se mueve, ¿ah? Pero no lo puse. Aquí ya nos vamos aproximando a cosas más modernas. Fíjense, esta llave es tal cual una llave utilizada en la actualidad. ¿Eh? Es igualita, ¿sí? Bueno, eh,
Indudablemente, con el Renacimiento europeo, estos inventos y otros que ellos mismos fueron haciendo, fueron llevando a un despertar de la ciencia más universal, ¿cierto? La ciencia se ha movido a través de la historia eh, por distintas civilizaciones. Entre las más antiguas que digamos que desarrollaron el conocimiento más formal, siempre se mencionan los egipcios, pero eh, también yo no estoy tan seguro de fechas, pero, pero hay que mencionar la civilización persa, que en la parte hidráulica tiene desarrollos increíbles, muy antiguos. ¿Ah? Eh, lo mismo, digamos, de lo que se sabe de matemática muy antigua, en las tablillas cuneiformes, ¿ah? ¿Cierto? Que, que se encontraron eh, en la región de lo que es el Tigris y el Éufrates y todo eso. Uf, ahí ya habían elementos para esa matemática antigua, para una concepción de sociedad más organizada, códigos de agua. El actual código del agua tiene sus raíces en tablillas cuneiformes de hace no como 9.000 años. Entonces, hay elementos en la historia que nos van aproximando eh, eh, a una mente más global, pero no hay una formalización de un concepto de sistemas. De hecho, la revolución industrial del siglo XIX, lo que enfatiza fuertemente, si lo pensamos como concepto, es un concepto de máquina. Máquina aplicado, si quieren, a la ciencia, sí. Eh, máquina aplicado al mundo productivo, ¿ah? Y del mundo productivo llevado a la sociedad, porque nace también con la revolución industrial, nace la producción en serie digamos, y toda la problemática que ustedes habrán revisado en la historia, me imagino en el colegio, qué sé yo, de lo que implicó esa revolución industrial en términos de sociedad, eh, trabajadores en masa, en empresas, qué sé yo, que iban siendo enormes y cosas por el estilo. Pero detrás teníamos un concepto, oh, disculpe, un concepto de máquina. Es decir, si unimos piezas, vamos a tener un cierto resultado producto de unir todas esas piezas. Eh, pero no había madurado eh, un, una concepción de sistemas. ¿Mm? Eso no ocurrió hasta ya entrado y bien entrado el siglo XX. ¿Ah? Eh, de hecho, quién sabe, es posible que si hubieran tenido una mejor concepción, no de máquinas, sino de sistemas, tal vez la Primera Guerra Mundial no habría ocurrido. No sé, se habrían dado cuenta de lo que estaba, y menos la Segunda, Dios mío. Mm. Pero bueno, recién, yo diría por los años 60, se empieza a tomar conciencia de las consecuencias de determinadas acciones, eh, y yo diría que más tardíamente aún, cuando los estudios empiezan a acusar que el famoso DDT, ¿cierto? Uno de los primeros insecticidas creados, sintéticos de estos, eh, oye, aparecía hasta en los pingüinos de la Antártida y en la leche materna. ¿Ah? Así es que ahí se dieron cuenta de lo que podía implicar eh, eh, una,
¿Ve por qué no me cambió? Lo que podría implicar no tener en mente lo que es un sistema. Y como les digo, ya más cercano a nuestro mundo agropecuario, eh, no fue, me parece que hasta 1937 que Tansley comienza a usar esta palabra combinada de ecosistema, ¿m? Para referirse a lo que ya se venía hablando de sistema natural. Eh, pero, insisto, de allí a, a una difusión mayor de lo que es un sistema en todo orden de cosas, yo creo que faltaba mucho. ¿M? Eh, y todavía más, miren, con esta imagen estoy aludiendo a una frase que es muy famosa. ¿M? Eh, con los elementos de la imagen, no sé si ustedes pueden adivinar de qué frase me estoy acordando. ¿La habrán escuchado alguna vez? ¿M? ¿Cierto? Por los años 60, ya me parece que 67 por allí, hubo una conferencia, algún congreso, no recuerdo la referencia exacta. Esto fue en Shanghái, y un participante ahí enuncia la famosa frase, que se cita siempre, siempre en cualquier texto de dinámica de sistemas, van a encontrar, y eh, en cualquier libro en relación a cosas sistémicas lo van a encontrar. Eh, Él dijo, el vuelo de una mariposa en Shanghái puede provocar un maremoto en Nueva York, algo similar así. Eh, entonces, con esto, y la conferencia que él daba me parece que era sobre teoría del caos, o el caos, sí, algo similar. Entonces, indudablemente estaba aludiendo, ¿cierto? Era muy, muy alegórica la frase como para llamar la atención de todo el mundo, ¿cierto? Estaba aludiendo a que eh, muchas veces las relaciones en los sistemas nos parecen casi insospechadas a veces, como, como esta que él dice de que el vuelo de una mariposa en Shanghái podría provocar un maremoto en Nueva York. O sea, es demasiado insólita la relación. Nadie podría conectar una cosa con otra así a simple vista, pero con eso quería ilustrar esa de pronto larga conexión que pueden haber entre elementos distantes de un sistema y que muchas veces, hablando ahora de agroecosistemas, nosotros ignoramos. ¿Ah? ¿Cierto? De pronto simplemente decidimos agregar o quitar elementos sin sospechar las consecuencias que eso puede tener. ¿Mm? Ejemplo, no sé, pues llevaron el maqui, creo que fue a la isla de Pascua, no, a Juan Fernández me parece, ¿no? También llevaron conejos, y, y ambas cosas fueron un desastre que se propagaron sin control porque, ¿cierto? En su medio natural están regulados por relaciones con otros organismos y sus poblaciones se mantienen constantes, etcétera. Pero imagínense llevar conejos a alguna de esas islas sin ningún depredador que los controle. eh, Fue un desastre. ¿Ah? Bueno, entonces también suele ser más invisible, pero cuando aplicamos un insecticida muy poderoso que elimina de todo, las consecuencias son por el estilo, digamos. Después vamos a ver
la aparición explosiva de alguna plaga, porque sencillamente hay cero controlador biológico. ¿Mm? Entonces, esta imagen nos lleva a una reflexión por ese lado. ¿Mm? Es decir, vamos a considerar un poco más lo que implica hablar de sistemas. Y, y si les parece graciosa esta imagen, la estoy usando de manera análoga a, a otra analogía que se cita muchísimas veces para referirse a la manera en que actualmente nos desenvolvemos como sociedades en este mundo, ¿sí? ¿Cierto? Se habla el otro ejemplo paralelo a esto sería un buque que lo vamos cargando y cargando de un solo lado, hasta que llega el momento que podríamos agregar una pluma y el buque se va a dar vuelta. Entonces, eso es lo que estamos haciendo eh, en nuestro mundo actualmente, desconociendo brutalmente las relaciones de los ecosistemas, o ignorándolas, o haciendo vista gorda, podríamos decir también. Tal vez a veces sí conocemos cosas, pero no queremos tomar medidas. Eh, Pobre burrito, mire cómo quedó. Bueno, podríamos agregar más cosas actuales, pero miren, miren esto. Esto fue hablando de caos. ¿Ah? Eh, Año 2010. ¿Ah? Nadie se esperaba un maremoto. Pero la cosa, dicen que el terremoto movió el eje de la Tierra, entonces, ¿cómo sería? Eh, esta zona está, a ver cómo los ubico. Si vamos hacia Iloca, costa curicana, en lugar de continuar hacia Iloca, hay un desvío cerca del Médano que desvía, no es un desvío, sino que una bifurcación que desvía o nos permite ir hacia Constitución. Antiguamente era un camino rural que tampoco pasaba por aquí, ¿eh? En esta parte no pasaba por aquí, iba por los cerros. Indudablemente la gente antiguamente era menos audaz y más precavida, y jamás habrían hecho un camino aquí, pero en la modernidad se hizo en esta zona baja, baja, muy baja. Estamos prácticamente a 0 metros sobre el nivel del mar. ¿Cuánto será? No sé, suponga, pero no son más de 5 metros sobre el nivel del mar, creo yo. Y eh, aquí eh, el mar salió, pero con mucha energía. ¿Se pueden imaginar lo que habría ocurrido? Nunca circuló mucha noticia al respecto, pero yo siempre reflexioné qué habría ocurrido si esto hubiera sido, no sé, un balneario. ¿Mm? Es terrible. ¿Ah? Sacó el camino como la costra de una torta. ¿Mm? Es increíble. Bueno, ahí está lo del vuelo de la mariposa, ¿se fijan? Ahí está el vuelo de la mariposa. Eh, Cuando comienza cualquier libro, es como muy típico, cualquier libro de dinámica de sistemas, es muy, muy, muy frecuente que hagan mención eh, a, es una mención alegórica, ¿cierto? A que aún
no vidente se le consulta cómo podría describir un elefante. Entonces el libro va a decir, oye, si él toca la piel del elefante, va a decir que tiene una piel rugosa como serpiente o no sé qué, ¿no? Si tocan la trompa va a pensar que realmente que es como una serpiente, etcétera. Es decir, dependiendo de qué cosa, qué parte del elefante va a palpar, va a ser la descripción que la persona va a hacer del elefante. Entonces, para tener la visión completa del elefante, necesitamos abarcarlo en su totalidad, ¿cierto? Un elefante podría ser esta fotografía famosa, fue muy famosa en su tiempo cuando la sacaron, ¿cierto? De un pequeño elefantito nadando, fue muy famosa. Y acá hay un elefante en gestación, cosa también que es fabulosa, o sea, una fotografía increíble. Y aquí tenemos la famosa piel del elefante como a la izquierda, a la derecha, perdón, como para recordar lo que dicen los textos. También podríamos representar el elefante en un dibujo. Y a este señor acá abajo a la izquierda no le interesa precisamente dibujar al elefante, ¿sí? Ahí él está apuntando para sencillamente fulminarlo. Tal vez, tal vez lo único que quiere es quitarle sus colmillos. Pobre elefante, si supiera que lo van a matar, tal vez le diría, mira, córtame los colmillos mejor y no me mate. Eh, irónicamente, aquí está representado un elefante en una pieza de marfil, que creo que es horrorosamente cruel. Y algo más grato podríamos tener cómo representan niños al elefante, ¿ah? De hecho, hay festivales en el mundo sobre elefantes. Aquí parece ser una obra teatral, infantil o algo así, ¿ah? Acá a la izquierda abajo hay una mano. Todas son representaciones de un elefante. Y acá, pobre elefante, lo disfrazaron de tigre. Mira. Eh, ahora un poco más serio, mm, yo por ahí en algún documental, no tengo mayor conocimiento de la visión religiosa que sustenta, ¿cierto? Esto me parece que es en la India y otros países, ¿cierto? Donde eh, el, el elefante es como una figura de cierta divinidad. Y aquí está representado en este increíble arco, ¿ah? Dos figuras de elefantes. Entonces, todas estas son diferentes formas de representación del elefante, pero ninguna es un elefante, ninguna, ¿cierto? O sea, la única forma, ¿cierto? Cuando hacíamos una clase presencial, yo decía, la única forma en que pudiéramos estar en relación directa con el elefante es que yo hiciera entrar por la puerta uno. Eso decía yo. Eh, eh, entonces, todas estas son sencillamente representaciones de un elefante, igual que esta computacional que fue hecha, ¿ah, cierto? Eh, de esta manera. Entonces, vamos a recapitular aquí respecto del concepto de sistema. ¿Mm? Creo que ustedes lo tienen ya desde varios cursos anteriores, durante la carrera, lo escuchan toda la carrera esto. Y yo quisiera saber si alguien me podría ilustrar con alguna aproximación al concepto de sistema. Mm.
¿Nadie se anima? Bueno, lo que han escuchado durante toda la carrera debe haber sido algo más o menos como que un sistema es un conjunto, podrían haber escuchado, de partes, de elementos, de componentes, palabras por el estilo, ¿cierto? Es un conjunto de componentes o de partes que interactúan entre sí, o sea, que tienen algún tipo de relación entre ellos, y que en totalidad, es decir, forman un cierto todo, y que en totalidad tienen un funcionamiento, un comportamiento que es más que la suma de sus partes, ¿sí? Es decir, es más que ese concepto de máquina, ¿cierto? El concepto de máquina que dice que si pongo un montón de engranajes, el resultado de la máquina va a ser cómo se conecten todos esos engranajes, según cómo se conecten. Pero en el concepto de sistema hay una totalidad, emerge un comportamiento del todo que es más que la suma de sus partes, lo que se llaman efectos sinérgicos. Y como digo, y eso no lo habíamos madurado, creo que hasta hace muy poco como humanidad, ¿no? Y tal vez algunas personas todavía no lo maduran, ¿no? Eso desde el lado de lo que es un sistema en general. Pero lo que nosotros hacemos al analizar, estudiar, intentar comprender los sistemas, es representarlos, tal como he venido ilustrando con diferentes formas de representar el elefante. ¿Podemos en este punto concluir qué es un modelo entonces? ¿Estaré hablando solo? Bueno, hay alguien por ahí, qué bien. Sí, profe, yo creo Sí, que es un modelo. Sí, profe, lo estamos escuchando. ¿Ya alguien se atreve a concluir qué es un modelo? Usualmente cuando llego a este punto, la conclusión es automática. Un modelo es obviamente y sencillamente una representación de la realidad. Ciertamente, si hacemos una reflexión profunda, nosotros no tenemos contacto con la realidad total, pura, absoluta, y así, ¿cierto? Nosotros cuando vemos, percibimos con la vista, tenemos una apreciación de parte de la realidad. ¿O no han visto que las abejas enloquecen con los patrones de las flores que digamos que son fascinantes, pero si es que ustedes son capaces de ver el ultravioleta? Y nosotros no somos capaces de ver el ultravioleta, así que las flores para nosotros tienen los colores que en el espectro que llamamos visible son percibibles por nosotros, pero las flores también tienen un patrón que las abejas sí pueden ver y nosotros no. ¿Ya? Los animales suelen oír frecuencias que nosotros no oímos. Entonces, ¿tenemos acceso a la realidad con nuestros sentidos? En absoluto. Es decir, todo lo que conceptualizamos en el fondo son representaciones de la realidad. ¿Ah? Ya formalizándolo en un cierto conjunto o parte de esa realidad que la acotamos, va formando lo que nosotros llamamos un modelo, ¿cierto? Un modelo de un elefante, un modelo físico del elefante, ¿no? La maqueta del campus
es un modelo físico. Y vamos a comenzar a hablar a revisar de que, bueno, existen diferentes tipos de modelo. No sé si lleguemos a eso hoy día, pero es algo que vamos a pasar brevemente porque tampoco nos vamos a detener demasiado en esto. No es un curso completo como antes de estas materias. Entonces, el punto central aquí es que hemos reflexionado sobre los sistemas y llegamos a una suerte de apreciación, de convicción, de entender que un modelo es sencillamente una representación de la realidad. Y esa representación la puedo hacer de diferentes maneras. Vamos después a hablar de aquello. Las ventajas digamos, de acotarnos, definir una conceptualización en un cierto tipo de modelo. Los modelos ofrecen una cantidad de ventajas que también vamos a revisar con más detalle, pero indudablemente cualquier modelo es una simplificación de la realidad. Y como esa simplificación suele estar orientada para facilitarnos obtener determinados comportamientos del modelo, obtener determinados resultados, si que ustedes quieren, de ese funcionamiento, que nos permiten aprender, pronosticar, calcular, depende de qué modelo estemos hablando, aspectos de esa realidad que estamos analizando, de un modo que no podríamos sencillamente obtenerlo de la realidad directa. No sé, si quisiéramos, no sé, pensar en la dinámica poblacional de las araucarias en el sur. ¿Cómo vamos a hacer eso si nosotros vivimos menos que las araucarias? No sé. O no sé, de las tortugas que también viven cientos de años. ¿Cierto? Hay ciertos análisis que se nos escapan para empezar, de nuestra escala temporal. Entonces, los modelos nos ofrecen muchísimas ventajas, y entre ellos que nos permiten analizar la realidad de una forma económica, ¿cierto? No, si queremos estudiar el comportamiento de una nueva variedad de algún cultivo en Chile, y lo hacemos experimentalmente, vamos a tener que poner a lo largo y ancho del país, aunque de ancho tiene poco, pero por eso suele decirse a lo largo del país, por todas partes, ciertos experimentos para ver cómo este cultivo o esta variedad o lo que quieran se comporta, y poder después ir diciendo y descartando a lo mejor ciertas zonas y decir, bueno, en esta y esta y esta y aquella zona se da mejor este cultivo. Todo eso requiere tiempo y dinero. ¿Ah? Entonces, los modelos nos ofrecen ahorros de tiempo y dinero también, pero son también maravillosos en ayudarnos a comprender la realidad. Bueno, quisiera yo en este momento hacer una pausa aquí porque llevamos un buen rato hablando y conviene, tal como nos han recomendado, en este momento hacer una pequeña pausa. Muy bien, ¿les parece? Vamos a detener entonces la grabación y sería nuestra primera grabación. Fin. Y no sé si tienen alguna consulta hasta acá. Vamos entonces a detener la grabación. No, profesor, no hay consulta. Ok, gracias.